Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un programa muy especial denominado Retos para la Infraestructura en México. ¿Y quién mejor para platicar de este tema? Quien lo maneja de una manera magistral, el doctor Sergio Olivar, socio de la firma Noriega y Escobedo. Sergio es egresado de la Libre de Derecho, es una persona que ha dedicado su vida y su experiencia a todas estas cuestiones relacionadas con la infraestructura, con obras públicas, con proyectos de inversión en sector público y en sector privado, y que, bueno, además en alguna época ocupó muchos cargos en el sector público. Es un gusto tener con nosotros el día de hoy al doctor Sergio Olivar. Bienvenido, bienvenido a este programa. Sergio Olivar, abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo y un doctorado por la Escuela Libre de Derecho, con mención honorífica a la tesis en el año 2021. Es el socio líder del área de proyectos e infraestructura en el despacho de abogados Noriega y Escobedo. Como parte de su experiencia, ha estructurado y puesto en marcha diversos proyectos para los sectores públicos y privado bajo distintas modalidades, entre las que destacan concesiones, PPS, CPS, APP, obras públicas, así como proyectos de coinversión en el sector privado, incluyendo la negociación y obtención de los financiamientos respectivos. Ha asesorado al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y al Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura. De 1996 a 2002, ocupó diversos cargos en el sector público, entre los que destaca haber sido director jurídico para el Sistema de las Naciones Unidas en la Cancillería mexicana. Es autor del libro Principios Jurídicos para el Uso Adecuado de Recursos Públicos en México, publicado en 2022. Ha sido ponente en diversas universidades, entes gubernamentales y asociaciones en México, así como en los Estados Unidos de América. Fue profesor titular de la Cátedra de Derecho Mercantil en la Universidad Panamericana y es miembro de la NADE y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la cual coordina la Comisión de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Pues como hemos mencionado en nuestra presentación, tenemos un invitado de superlujo. Tenemos un prestigiado abogado que pertenece a una firma muy reconocida, el doctor Sergio Olivar, que pues evidentemente es socio del despacho Noriega y Escobar. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, sobre todo para platicar de un tema tan interesante, no tan explorado, pero no por eso menos interesante. Al contrario, creo que es un tema que nos aglutina a un sinnúmero de disciplinas jurídicas del que nos encantará escuchar, que nos platiques primero que nada tu trayectoria. ¿Por qué te dedicas a la infraestructura? No es un tema así que digas, híjole, civil, penal, administrativo. No, involucra muchísimas cuestiones. ¿Qué te inspira para dedicarte a esta rama del derecho, a estas ramas del derecho que convergen en la infraestructura? Gracias, Margarita. Bueno, primero que nada, es un gusto estar aquí contigo, como siempre, haciendo uso de tu generosidad, de tu amabilidad, de conversar con nuestros queridos abogados y abogadas. Y pues bueno, mira, yo les diría, como muchas veces sucede, fue de manera fortuita, ¿no? Mi trayectoria inició en el servicio público, viendo temas de derecho internacional, tratados internacionales, cosas por el estilo. Fui director para el Sistema de Naciones Unidas, jurídico. Y bueno, y de repente me dio por la práctica privada y llegando al despacho en donde hoy me encuentro, Noriega y Escobedo, en el cual soy socio del área de infraestructura y proyectos, pues me encuentro con que los primeros proyectos que me tocaron ver, entre ellos fue un puerto en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es esto? Y por supuesto que tenía muchos temas de derecho administrativo que, vaya, relacionados, pero poco a poco, conforme me fui relacionando con esta área,
pues me di cuenta que hay otros temas, es decir, para todos los proyectos de infraestructura, pues se requieren financiamiento, se requiere saber de crédito, se requiere saber de fideicomiso, se requiere obviamente conocimiento de derecho público, pero también de derecho privado, mercantil, en fin, ¿no? Entonces, poco a poco fui viendo que es un área bastante rica en conocimientos y en áreas del derecho, y pues la verdad es que en la carrera todos los que cuando estábamos jóvenes estudiantes, pues pensamos en derecho administrativo o en otras cosas muy diferenciadas. Y este es un área muy transversal a muchas áreas del derecho, y creo que eso fue una de las cosas que me llevó a mantenerme en ella. Es muy interesante, muy enriquecedora, y por otro lado quizás fue un sentimiento parecido al que tenía cuando estaba en el gobierno, que era el impacto de las decisiones, ¿no? O sea, creo que todos como operadores del derecho, como abogados de la rama que sea, tenemos un impacto en lo que hacemos. Entonces, en mi caso, pues lo que hacemos tiene que ver muchísimo con el bienestar de la sociedad, con la provisión de servicios públicos de todo tipo, y creo que sigue habiendo ese gusto por hacer cosas que al final del día impactan en una gran parte de la sociedad. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que cuando hablamos de infraestructura, hablamos de un mundo enorme, enorme tanto en el sector público como en el sector privado. Es pues prácticamente el progreso de las ciudades, de las naciones, es realmente el avance en tecnología, en construcciones, en una serie de situaciones, y por eso la importancia que tú has señalado de que no es solamente el dedicarme a civil, a penal, administrativo, a laboral, no, es conjuntar toda esta serie de materias que sí están entretejidas para lograr echar a andar una situación, un lugar, una obra que puede comunicar, que puede establecer, que puede hacer mil cosas para el crecimiento de una nación. Por eso me parece que cuando hablas de impacto, esta es precisamente de las ramas en las que más impacto económico se puede tener. No quiero decir que en otras no lo haya, pero aquí vaya que lo podemos tener. Entonces sí es importantísimo, sobre todo para el crecimiento económico de cualquier país, no solo del nuestro, y además veo pues, que has incursionado en muchas partes del mundo, además en este tipo de aplicaciones. Entonces nos da muchísimo gusto y que bueno, las cosas como dices a veces surgen, a veces se presentan y bueno, ¿Eh? es lo que de repente dice uno, bueno, no lo había pensado, pero finalmente es mi vocación y la estoy disfrutando y la estoy realizando de la mejor manera posible como tú lo has hecho. Sobre esta base, sobre esta experiencia que has tenido de alguna manera en el sector público y hoy en el sector privado, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu perspectiva en el desarrollo de infraestructuras dentro de nuestro país? Sabemos que hay obras en el gobierno y todo, pero ¿cómo ves cuál es el futuro de nuestro país en esta rama? Mira, ahí yo te diría, Margarita, creo que cuando hablamos del desarrollo de infraestructura en México y sobre todo del futuro, siempre hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Eh, Hace poco platicaba con un grupo de colegas que también están dedicados a estos temas, cómo se ha venido dando el desarrollo de infraestructura en el país en las últimas décadas. Y la realidad es que siempre ha sido similar. Es decir, del presupuesto total con el que contamos como país, y cuando hablo del presupuesto, evidentemente solo el recurso público que está ahí destinado, tenemos un porcentaje relativamente pequeño destinado al desarrollo de infraestructura. Para los que nos escuchan y los que nos ven, piensen ustedes que de toda la caja que está ahí, de todos los dineros que están ahí contenidos, no todo se va a infraestructura, evidentemente. Prácticamente, Desafortunadamente, desafortunadamente, el 60-70% es casi gasto corriente, ¿no? Es decir, pues es imaginen ustedes el gasto que hay en la renta de oficinas, edificios, los sueldos de todos los servidores públicos, la luz, el agua, en fin, o sea, hay una serie de cosas que no se pueden dejar de gastar y que nuestra burocracia puede ser grande o pequeña en determinado momento y que, por supuesto, como todos, los gastos deben ser controlados, mesurados, correctos y demás, no excesivos. Pero sin quitarle atención a eso, hay un porcentaje muy grande que nos cuesta la administración pública y queda un porcentaje relativamente pequeño a todo lo demás. Y de ese porcentaje relativamente pequeño queda uno todavía más chiquito a lo que le llamamos inversión pública productiva. La inversión pública productiva es
todo aquel dinero destinado precisamente a generar bienes o servicios que al final del día producen, lo quiero decir en términos sencillos, riqueza, ¿no? Hay una definición muy específica desde el punto de vista legal, pero lo quiero poner en términos muy sencillos. Entonces, en realidad, nuestro porcentaje destinado a inversión pública productiva es poco, y muchas veces lo que hemos estado viendo en los últimos años es que pues las necesidades de dinero son más. Claro que es responsabilidad y sobre todo facultad de cada administración pública decidir la política en el uso de esos recursos. Y por supuesto que pues vemos políticas distintas a lo largo de las distintas administraciones. Lo que no ha cambiado es que es poco dinero el destinado a inversión pública productiva, y lo que no ha cambiado es que no hay dinero o no vemos en los presupuestos dinero o recursos que se dediquen específicamente a preparar los proyectos de infraestructura que necesita el país. Creo que eso es algo de lo que se adolece en general en todo gobierno, o sea, y no nada más es privativo de México, ¿no? Vean ustedes el caso de Alemania, por ahí dejó un aeropuerto en Berlín a medias, precisamente por falta de preparar cosas, de destinar recursos a hacerlo de una correcta manera. Entonces, creo que para la perspectiva del desarrollo de infraestructura en México es necesario revisar cuánto de ese dinero que se está presupuestando se debe destinar o se está destinando y cuánto se debería destinar a inversión pública productiva. Y más o menos, ¿cuál sería el porcentaje que en nuestro presupuesto se dedica a la obra pública? Mira, son porcentajes muy bajos, están por ahí del 3.5, 4%, ¿no? Les pongo un ejemplo, para el presupuesto de 2024 es un poco más alto, pero está dividido, es decir, del gasto neto total que hoy tenemos, que son 9 billones de pesos, el 11% lo abarcan programas y obras de infraestructura. Pero de ese 11%, que son que es un monto importante, el 8.5% está destinado a programas en general. Entonces, pues son programas de tipo social, etcétera, ¿no? Y el resto es propiamente obra de infraestructura, ¿no? Entonces, estás hablando ahí de 222,000 millones de pesos, pero de eso, la mitad, pues es una obra muy emblemática que hoy todos conocemos, que es el Tren Maya, ¿no? Entonces, pues si lo ves así, pareciera mucho dinero, pero en realidad una minoritaria parte de ese dinero está destinada a una obra pública productiva. Todo lo demás son programas y cosas por el estilo. Entonces, hay otros países que destinan mucho más presupuesto a esas cosas, a veces llegan hasta el 10, 15, 18%, pero también habrá que considerar pues las necesidades del país. También nuestro país es muy complejo, no es lo mismo gobernar un país de más de 120 millones de habitantes que, no sé, Austria, que tendrá 10 en total, ¿no? Pero al final del día, pues si nuestras necesidades son mayores, pues evidentemente también tendría que reflejarse en la proporción del gasto de inversión pública, ¿no? Claro. Tú dices, es inversión pública productiva. Y la mayor parte del presupuesto o una gran parte de este presupuesto dedicado a la obra pública se está dedicando a una específica que es el Tren Maya. En el sentido de qué nos va a producir el Tren Maya. ¿Hay una correlación entre lo que se está invirtiendo y la expectativa de lo que nos produciría el Tren Maya? Mira, sí, para todo ese tipo de cosas que otra vez son de estas cosas del mundo de la infraestructura que no se conocen de manera tan pública, y que creo que eso es necesario porque la transparencia para eso es, no nada más para enterarnos qué está pasando, sino cómo sucede, para qué sucede. Todas estas obras de infraestructura siempre tienen un análisis de tipo social. Hay un concepto que le llamamos la rentabilidad social. Y eso los economistas lo conocen muy bien y se puede valorar. Para efectos, digamos, de nuestro país, los proyectos en general tienen que producir una rentabilidad social específica, arriba del 10%, por así decirlo. Y lo voy a poner en términos llanos. Imaginen ustedes una carretera o este tren o cualquier otra obra de infraestructura. Una vez realizada, hay beneficios directos al ciudadano. Es decir, el señor que antes se tardaba 3 horas en llevar su camión de limones de un lado a otro, pues ahora se va a llevar una hora. Y eso es un ahorro en tiempo y en dinero. Y ese tiempo a su vez se traduce en dinero para hacer otras cosas. Y ese ahorro en dinero a su vez le permite pagar otros servicios. En fin, todo eso que le beneficia al ciudadano se puede medir desde el punto de vista económico y se llama rentabilidad social. Y sí,
Hay estudios de rentabilidad social del tren, como habrá de muchos otros proyectos, y todos lo tienen. Y por supuesto que es medible y es visible cuál es el beneficio que producen. Otra cosa es, pues, los números de, tú puedes tener, por ejemplo, una infraestructura como un hospital que te puede producir un beneficio social enorme, bajar tus tasas de morbilidad, dar atención a la población. Y cuando se trata de hospitales públicos, pues no necesariamente quiere decir que el gobierno va a tener una rentabilidad económica. Es decir, No va a cobrar no, por los no, servicios. no, claro, no va a cobrar por esos servicios porque para eso ya cobró las contribuciones que son nuestros impuestos, ¿no? O sea, ya lo hizo. Entonces, toda infraestructura social en general, pues lo que hace es no tener un beneficio directamente económico para el gobierno, pero sí hace un impacto importantísimo para la sociedad. Y hay otras infraestructuras que pueden tener beneficios económicos, pero en general, cuando hablamos de servicios públicos, lo más importante es el beneficio social, evidentemente, y todas lo tienen en mayor y menor medida, Margarita. La cuestión está en que hagamos buen uso de los recursos y que maximicemos la manera en la que usamos los recursos. Sí, yo creo que en todo caso depende mucho del tipo de obra de infraestructura para poder medir los beneficios de que se trata. Si Así es. son realmente su objetivo es una rentabilidad social, bueno, pues esa será su finalidad, pero si se trata de obtener un beneficio económico, bueno, pues esa será también su rentabilidad. Y yo creo que eso es lo importante de la infraestructura. Yo creo que en nuestro país tenemos pues muchas posibilidades para hacer obras de infraestructura, lo que falta es dinero, lo que falta es dinero para hacerlo, pero bueno, tenemos recursos naturales, tenemos unas bellezas naturales que en materia de turismo pues realmente podríamos explotarlas en grande y teniendo obra de infraestructura para que la gente venga, para que la gente las disfrute y sobre todo se sienta segura en nuestro país para venir de visita en plan turístico. Yo creo que ahí sí tendríamos una rentabilidad económica muy, muy importante, muy importante. Sí, Pero en tu sí. opinión, tú que eres un conocedor de la materia, que te dedicas a profundidad a ella y que la manejas tan extraordinariamente, ¿qué es lo que podría hacerse para fortalecer el crecimiento del país? Y el crecimiento, bueno, pues es crecimiento económico. Mire, yo te diría, hay dos ideas o tres fundamentales, ¿no? La primera es nuestro sistema recaudatorio. Sabemos que México es uno de los países que, por así decirlo, en comparación con otros, menos recauda. Pero esa cifra por sí misma o ese dato por sí mismo no nos dice mucho. Depende para qué. Primero, depende cómo se recauda y dos, depende después qué haces con lo recaudado. Puedes hablar de Francia, que casi, casi la exacción del ingreso es del 50%, o sea, su recaudación anda en los 50%, y dirás, bueno, pues tengo muchos servicios públicos, el sistema de salud o el sistema de transporte es muy bueno y demás, pero también es un sistema de vida caro para todos, ¿no? Pero no es lo mismo las condiciones de un país como Francia, que toda Francia es del tamaño de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? En un país como el nuestro, cierto que la recaudación no es la que en comparación con otros países es la más alta, ni la mediana, se puede mejorar el sistema recaudatorio, pero lo más importante, Margarita, es si en algún momento recaudásemos más, regresamos al mismo punto. ¿Para qué y cómo lo utilizamos? De manera racional. Y lo que generalmente vemos es que a la hora que se recauda y luego se realiza el gasto público, pues encontramos muchas irregularidades, por lo menos en la utilización del mismo en muchas cosas de infraestructura, ¿no? Y los malos casos se ven mucho, pero quisiera decirles que también hay muchos buenos casos en donde el recurso está bien utilizado y donde las cosas se dan bien. Entonces, sin duda hay que mejorar el sistema recaudatorio, pero hay que mejorar por mucho la manera en la cual ejecutamos el gasto. Ustedes saben que existe la Auditoría Superior de la Federación, cuyas funciones esenciales son verificar el ejercicio del gasto, es decir, que lo que se presupuestó se gastó, y dos, pues el cumplimiento de objetivos y programas. Pero al final del día, no necesariamente ver que tenías 100 pesos programados se gastaron, no es igual que saber cuál fue el efecto que tuvo el gasto de esos 100 pesos, que eso es lo que hoy no tenemos tan claro. O sea, nuestra legislación hoy por hoy está armada para ver en qué se usó el dinero, pero no está diseñada para saber cuál fue el efecto que tuvo el uso de ese dinero. Y un paso más allá,
Si llegamos a detectar irregularidades o una política pública que no está sirviendo de manera correcta, lo normal sería que esos resultados los retomáramos en el inicio del proceso, que se llama ley de ingresos y presupuesto de egresos, y rediseñáramos nuestra política, tanto fiscal como ejercicio del gasto. Y eso hoy por hoy no existe. Es decir, es como si tú te dieras cuenta que tienes un vehículo que está gastando mucha gasolina y que además tiene un hoyo en el tanque, pero de todas maneras para el siguiente año presupuestas más dinero para seguir reponiendo gasolina a ese mismo coche. Entonces, pues eso no es una política correctiva de la cosa, sino más bien es una política de más gasto sin arreglar lo que está descompuesto. Entonces, me parece que esos dos elementos son muy importantes en el caso de México para poder impulsar el crecimiento económico. Toda infraestructura en general, por supuesto que genera desarrollo, genera un impacto, por supuesto, en área ambiental, de lo tipo que tú quieras, pero una vez creada, una vez generada, alrededor de ella se dan una multiplicidad de cosas y de actividades económicas. Entonces, pero pues si no logramos organizar cómo gastamos, pues estamos en el mismo ejemplo del vehículo en donde le pones gasolina a un tanque que no sirve, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Yo creo que aquí lo que en un momento dado quizás ha faltado, implementar en la revisión de la cuenta pública una revisión quizás mucho más exhaustiva, mucho más allá de saber si lo gastado realmente fue gastado adecuadamente. No solamente es el gasto, sino realmente en lo que se gastó impactaba en beneficio de Ujú. algo o de alguien, o no. Entonces, esto se me hace que es un déficit que tenemos a lo mejor en nuestra revisión. Y bueno, tú sabes que en 2015 pues tuvimos una reforma importantísima en materia de anticorrupción, se cambiaron Ujú. muchas situaciones jurídicas para responsabilizar a quienes en un momento dado habían incurrido en algún problema de manejo inadecuado, sobre todo del ejercicio del presupuesto, incluso se involucra a las personas particulares para tener cierta responsabilidad que antes no existía cuando manejan parte del presupuesto público. Pero en tu opinión, ¿consideras que este marco jurídico en México es correcto para el desarrollo de la infraestructura? ¿Le falta? ¿Habría que modificarlo? ¿Qué recomendarías tú para nuestro marco jurídico que dominas esta materia tan puntualmente? Gracias, Margarita. Pues mira, yo creo que hay otros dos temas también muy importantes. Nuestro sistema de planeación o nuestro mecanismo de planeación. Todos lo conocemos, está a nivel constitucional, hay un Plan Nacional de Desarrollo, a nivel estatal también tenemos planes estatales de desarrollo y a su vez sabemos cómo son generados. Y constitucionalmente hablando y desde el punto de vista legislativo, la ley de desarrollo, la ley de plan, ¿cómo se llama? La ley de planeación de desarrollo, este, plantea cómo formular el plan nacional y sabemos que hay consultas públicas, Hacienda recoge esas inquietudes y formula el plan. Pero si todos acudimos a los planes nacionales de desarrollo y revisamos los de los últimos 7 administraciones, en general son desideratas, ¿no? O sea, ningún plan va a decir en específico cosas muy concretas, ¿no? O sea, generalmente se promoverá el desarrollo de las comunicaciones, efectos de tal. En materia Como de carta seguridad papagayo. pública, fortaleceremos los sistemas a fin de, claro, pero no te dice el cómo, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, hay un procedimiento que le llaman el remittance, ¿no? Entonces, cuando el Ejecutivo va a planear a largo plazo algo, se voltea con el Congreso y hay un ente independiente que revisa si es viable o no viable lo que se pretende hacer y cómo se va a hacer. No se fijan no necesariamente establecen un proyecto en particular. Es como si te dijera, México en los próximos años, de aquí a 50 años, se va a convertir en una potencia de producción de energía eléctrica. Eso es una meta. Llegar a esa meta es responsabilidad de los diferentes poderes del Estado de asegurar que se cumplan, principalmente el legislativo por la parte presupuestaria y el ejecutivo por la manera de ejecutar. La política pública de cómo hacerlo, eso es otra cosa. Yo puedo ser un gobierno que dice, oye, vamos a hacer potencia en producción de energía y electricidad y lo que voy a hacer es poner puros campos fotovoltaicos, o tomar una política distinta y decir, voy a combinar fotovoltaicos con plantas nucleares, o decir, voy a hacer puras plantas nucleares y no quiero fotovoltaicos. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, el caso de Francia y Alemania. Francia, la mayoría de sus, creo que es el país que más plantas nucleares tiene,
y lo dedica a producción de energía eléctrica, y el caso de Alemania, que hasta hace poco cambió de política y dijo, no, yo ahora me voy a dedicar a hacer mi producción de energía eléctrica de tal manera. Bueno, esa planeación de largo plazo por un ente técnico, no quisiera hablar ahorita de organismo o algo en particular, esa planeación por parte de los mejores expertos que tengamos en el país e incluso con la participación del sector privado, puede ayudar muchísimo a saber hacia dónde queremos ir todos como país, a ponernos de acuerdo en que independientemente del partido político, la administración que llegue, tenemos un objetivo común de largo plazo y dos, que los recursos públicos sean bien canalizados. Entonces, la planeación de largo plazo del país es algo importantísimo. Y segundo, la preparación necesitamos para poder lanzar los proyectos que vamos a tener, pues también prepararnos en términos de qué recursos vamos a necesitar, pero no solo eso, hay que tener una serie de estudios y de cosas previas que nos permitan ir hacia adelante. Hay muchos proyectos, y no nada más en México, en todos lados, que a la hora salen en un sobreprecio o en un sobreplazo, pues porque no se preparó algo desde el punto de vista técnico, faltaron la liberación de derechos de vía, faltó algún permiso, no se previeron ciertos estudios geológicos y a la hora de la hora, pues nos damos cuenta que la falta de previsión nos cuesta y nos cuesta mucho más. Entonces, si lográsemos tener un sistema de planeación distinto, organizado, codirigido, digamos, por las mejores mentes del país y la participación de todos, organizado, de largo plazo, con un consejo fiscal que nos ayude a ver cómo podemos organizar estos recursos y le dejamos la política a los políticos para que vayan instrumentando eso como sea, creo que eso ayudaría muchísimo. Y sobre todo destinar dinero a la preparación de los proyectos, que eso es lo que falta mucho también. Fíjate que es interesantísimo tu punto de vista y cuando hablas de esos planes a largo plazo, híjole, es cuando uno piensa que debe de ser una mente de estadista, que realmente piense en nuestro país, no a 6 años, a mucho tiempo después, precisamente para programar todo este tipo de situaciones. Y eso es lo que en Así es. realidad sucede, que no siempre se piensa de esa manera. Y pues lo que decías, esa preparación de planes y programas en el antes, en el en y en el después para mantenimiento y otro tipo de circunstancias que hacen que finalmente funcionen y funcionen adecuadamente, pues es quizás lo que nos está faltando. Y bueno, ¿quién mejor que tú que domina esta materia y que la maneja cotidianamente de manera tan extraordinaria para decirnos cuáles son los verdaderos problemas que nuestro sistema jurídico pues adolecen para que en un momento dado pudiera haber una corrección, porque yo sí tengo la esperanza de que nuestro país tiene mucho potencial para progresar, mucho potencial para hacer infraestructura y mucho que ofrecer al mundo. Yo no sabes cómo te agradezco que nos hayas hecho el favor de participar en esta plática, que nos quedan mil cosas en el tintero. Es un tema que vaya, que tiene aristas y que podríamos continuar platicando 2 horas más, pero desafortunadamente el tiempo nos gana y bueno, de modo tenemos que dar por terminado el programa, no sin antes agradecerte el que nos hayas hecho el favor de aceptar, de platicar con nosotros con esta tranquilidad, con esta facilidad, con esta sencillez de hablar de un tema tan interesante, tan amplio y sobre todo tan importante para el desarrollo de nuestro país. Antes de despedirte, te quiero pedir de favor que nos mandes un mensaje a nuestro público televidente, sobre todo cómo ves a la abogacía en el futuro, qué mensaje les puede dar a los jóvenes abogados. Y eres tan amable. Bueno, gracias, Margarita. Pues bueno, como siempre, el agradecido soy yo, como te lo he dicho ya en otras ocasiones por tu generosidad, ¿no? Creo que eres un ejemplo para muchas de las abogadas destacadas de este país y abogados, por supuesto, pero creo que el mensaje sería también para para que todos esos jóvenes, ¿no? Cuando platicamos de estos temas, y de la seriedad y de la gravedad que implican para nuestro futuro, me parece que aquí que hay que hablarle es a los presentes, pero sobre todo a los jóvenes que vienen detrás de nosotros. El mensaje a mí me parece que debería ser para ellos es en el área que estén, en la trinchera en la que se encuentren, son operadores del derecho y una manera de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho también es en nosotros operar bien, es decir, actuar de manera legal,
buscar soluciones para todo dentro del marco jurídico y hacerlo de una manera correcta, ¿no? Creo que muchas veces cuando decimos, oye, falta Estado de Derecho porque no hay justicia, porque no es que, bueno, a ver, todos tenemos una tarea que hacer y por supuesto que hay múltiples trincheras en donde hay que fortalecer el Estado, pero no basta con eso. Lo que fortalece también el Estado de Derecho es nuestro actuar diario. Todos, el secretario de acuerdos, el consejero, el asesor jurídico, el abogado postulante, todos en la medida que operemos con las reglas, las respetemos y las utilicemos adecuadamente, me parece que en eso estamos contribuyendo todos también a generar un Estado de Derecho fortalecido. Entonces yo les diría, en la trinchera en la que se encuentren, hagamos patria, construyamos un mejor país. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido una plática muy amena, muy enriquecedora, pero sobre todo de un tema poco explorado, pero muy importante, muy, muy importante. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dispensado y sí, hay que fomentar la cultura de la legalidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Margarita. Estamos muy agradecidos con el doctor Sergio Olivar por haber estado en este programa con nosotros, sobre todo por platicarnos un tema de tanta importancia, de tanta trascendencia. Yo creo que si algo realmente deseamos para nuestro país es su crecimiento, es su progreso y bueno, el fomentar la infraestructura es algo que efectivamente nos da la idea precisamente de progreso y de crecimiento. Gracias por explicarnos todos estos retos que existen dentro de este tema, que además es tan profundo y que abarca tantas materias jurídicas, pero que en un momento dado pues pueden tener tanta repercusión en beneficios tanto sociales como económicos para nuestro país. Muchísimas gracias.